En este negocio, pues, ¿qué ocurre? En este negocio, pues, ¿qué tienes que perder? Nada. Entonces, fíjate esto. Haciendo lo que estás haciendo no lo puedes obtener. Primero. Segundo, lo quieres, ¿no? Tercero, aquí no hay nada que perder y mucho que ganar. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Entiendes? ¿Cómo podemos entonces interpretar el no? El no es su miedo. El no es su miedo. Su miedo. Esa persona tiene miedo. Y al tener miedo proyecta en un no que cuando tú le preguntas por qué no, no te sabe responder. No, perfecto. Vamos a empezar ahora mismo. No, tengo que pensarlo. ¿Pensar qué? ¿Qué parte? Yo quiero ayudarte a pensar. Quiero ayudarte a entender, a resolverte esas dudas. Vamos, ¿por qué no? ¿Por qué tienes que pensarlo? ¿Qué tienes que pensarlo? Dime. Vamos a empezar por algún lugar. Tú llegas a tu casa ahora. Supone tú que ya has llegado a tu casa. Estás sentado y vas a reflexionar. ¿Por dónde empiezas? Dime que te ayudo. ¿Cuál es la reflexión que estás haciendo ahora? ¿Qué tienes que pensar? Pensar es volver a evocar, ¿no es cierto? Y decir, lo que me hablaron aquí y allá y tal y cual. ¿No? Dime. ¿Qué tienes que pensar? ¿Por dónde empiezas a pensar? No sé. ¿Te das cuenta? No sé. No he encontrado a alguien que me diga, no, sí, mire, yo tengo que bascular este detalle y tirarlo contra este. ¿Entiendes? Con decisión. No saben qué tienen que pensar. Pero saben que tienen que pensar que no, y tal, su propio miedo. ¿Te das cuenta? Ese es el no. El no es temporal, es su miedo. Ahora, en realidad, ¿miedo a qué tienen? ¿Entiendes? ¿Cuál es el miedo? ¿Miedo a qué? Señores, miedo al cambio. Por eso les decía al principio de la charla, estamos en un momento, no me gusta decir histórico, pero trascendental. Los directos saben por qué. Esto no lo voy a decir porque puedo herir la sensibilidad de alguno. Pregúntele a su distribuidor directo. Pero estamos en un momento trascendental de la historia. Es un momentito bueno, ¿no? Sin ser histórico, estamos en un momento trascendental de la historia. ¿Te das cuenta cómo los enanos trabajan? Estamos en un momento trascendental de la historia, estamos en el medio, estamos en la confluencia de dos olas, de dos eras, donde estamos en el cambio de una forma de hacer, pero estamos en el cambio de una forma de pensar. ¿Te das cuenta? Entonces ese cambio nos tiene desajustados. Y por eso dicen que tienen que pensar. ¿Por qué tienen que pensar? Porque no les ajusta, no saben que tienen que pensar, pero la realidad es que no les ajusta en su subconsciente, no les ajusta esto. Hay algo raro, ¿me entiendes? ¿Qué hay raro? Nada, simplemente que estamos cambiando de una forma de hacer y estamos explicándole la nueva forma de hacer, la forma de hacer que nos va a llevar de aquí, de donde estamos ahora, hacia el futuro. Y ellos vienen de una forma de hacer, de la misma que venimos nosotros, ¿me entiendes? Antes de aceptarlo, de una forma de hacer del pasado, la que nos llevó del pasado al presente. Entonces estamos ahora mismo enterrando la forma de hacer que nos trajo del pasado al presente y dando a luz la forma de hacer que nos está llevando del presente al futuro. Pero nos encontramos todavía con la muerte de uno y el nacimiento del otro. Estamos en dos festejos, estamos en un funeral y en un nacimiento a la vez. ¿Te das cuenta? Y eso, figúrate tú que tú estés en esta sala de aquí, en un funeral, y después de repente vengas para esta sala de aquí y estés en un nacimiento. Aquí la gente se está riendo, aquí la gente está, pero entonces llegas aquí y aquí la gente está llorando, y aquí la gente se está riendo, y vienes aquí y la gente se está llorando, y tú estás en el medio después cuando vas al baño diciendo, ¿y cómo me siento yo? Lloro, me río, ando, digo, Dios, esto no cuadra, esto no concuerda, mi familia, mi tal. ¿Te das cuenta? Y ahí es donde estamos. Ese es el no. Ese es el no. Pero señores, estamos metidos en eso, y ya ustedes me han oído alguno hablar de eso. Si nos vamos en la historia, y en la historia
vamos a buscar otro momento en la historia donde pasó esto, que fue el cambio de la era agrícola a la era industrial. En otro momento en la historia donde esto también sucedió, donde a alguien le tocó vivir también ese trascendental momento, lindo momento, trascendental, ¿entiendes? De gran trascendencia. Entonces, por eso yo digo que somos privilegiados, todos nosotros somos privilegiados que nos ha tocado vivir este momento. Un momento de una trascendencia enorme en el mundo. El cambio de dos eras, una muerte y un nacimiento. ¿Cuántos le ha tocado vivir ese momento en la historia? Han habido nada más que 3 momentos de estos, señores. Cuando apareció la era agrícola, cuando apareció la era industrial y cuando ahora aparece la era postindustrial. No ha habido más. O sea que han habido nada más, señores, muy pocas generaciones que le ha tocado vivir nuestro momento. Ese momento que tú llamas de incertidumbre, ese momento que llamamos de crisis, es un momento trascendental, es un momento precioso que nos ha tocado vivir. Entonces, acéptalo así. Entonces, ese no es el mismo no que dijeron los agricultores en la era agrícola cuando se encontraban en sus casas, cuando la agricultura ya dejó de ser competitiva, cuando la agricultura ya estaba industrializándose, cuando no hacía tan falta tanta mano de obra en el campo. Y entonces, ¿qué ocurrió, señores? La historia llamaba un éxodo hacia la ciudad. ¿Pero tú crees que ellos iban deseosos o tenían la misma incertidumbre que ahora tienen las personas que dicen que no, cuando la historia vuelve a tocar la puerta y le dice, vamos hacia la otra era? Tenían el mismo miedo que hoy tienen, ¿no es cierto? Estaban sentados aquí porque había un cambio en la forma de hacer, un cambio en la forma de pensar. Exigía, ¿me entiendes?, una adaptación inmensa. Y muchos estaban sin trabajos, muchos estaban viendo a sus hijos pasando penuria como están hoy, y tenían miedos. Y estaban sentados ahí, no, yo a la ciudad no me voy, yo a la ciudad no me voy, no. ¿Me entiendes? Eso es una cosa muy rara, eso es una cosa tremenda, no. Y ahí estaban, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacen? No se quedan en sus casas diciendo no. ¿Qué hacen? Se manifiestan. ¿Entiendes? Ahora se manifiestan porque se han unido en sindicatos. ¿Entiendes? Entonces se manifiestan. Y no estoy en contra, no estoy analizando el hecho de la manifestación. ¿Entiendes? A mí me parece sensacional que se manifiesten, que se unan, que tal. Parece sensacional. O sea, no vamos a analizar eso, pero es el hecho simplemente. ¿Y ahora qué hacen? Se manifiestan. Pero es nada más que el reflejo de un miedo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es esa manifestación? Te encuentras, pues, el padre, como una vez que estoy yo en el Principado de Asturias y encuentro a los mineros por el medio de la calle Estauría, ¿no? En Oviedo, manifestándose allí con sus hijos acá. ¿Entiendes? Yo quiero mucho a los míos. Yo presumo que ellos los quieren también a los de ellos. Son personas cuyos padres trabajaron en la mina. Ellos trabajan en la mina y quieren heredarle a sus hijos, ¿sabes qué? La mina. ¿Te das cuenta? Inconcebible, pero es el mismo miedo que tenía entonces el agricultor aquí, diciendo no. ¿Te das cuenta? Es el mismo. Analiza, se repite la historia, se vuelve a repetir, señores. Es el mismo no, es la misma situación. ¿Te das cuenta? Entonces tú imagínate cuando ya al final se va a la ciudad. Tú imagínate entonces que llega a la ciudad y se encuentra con que le dicen, a las 8 de la mañana tienes que estar aquí, 8 de la mañana, a trabajar en una fábrica, una cadena de montaje. Un tal se encuentra y dice, ¿8 de las qué? Si él no conocía el reloj, ¿cómo 8 de la mañana? ¿Te das cuenta? ¿8 de las qué? ¿Entiendes? Que sí, compadre, que tú cuando metes el tornillo el otro tiene que ponerle la rosca y todo el mundo tiene que empezar a la vez. Conceptos nuevos se crea. ¿Tú te imaginas enseñarle a todas esas personas, enseñarles esa situación?
enseñarles esa nueva forma de hacer. ¿Tú te das cuenta? Y eso es con lo que nos encontramos hoy. Esos son los nos, esos son esos miedos, señores. ¿Te das cuenta? Esos son esos miedos que nos encontramos. Tienes que saberlos interpretar. Es el cambio a la forma de hacer, el cambio a la nueva forma de pensar. ¿Qué ocurre, señores? Nosotros somos un producto ¿de qué? Somos un producto de la sociedad industrial. Quiere decir que a nosotros nos han preparado desde niños nuestro sistema de educación a responder, nos han preparado para ser útil a la era industrial, para ser dignos soldados de la era industrial. Para eso nos han preparado. Y de repente hay un nuevo sistema, hay una nueva historia, incomprensiones. Fíjate, yo les leía los directos ayer algo que a mí pues me llamó poderosamente la atención, y es el programa de educación. Porque el programa de educación que hoy conocemos es un programa, o sea, cuando surge la educación general básica, ¿entiendes? La educación general, eso es lo que prepara el inicio, lo que nos prepara a nosotros para trabajar después en la era industrial. El sistema general básico fue concebido para preparar los nuevos cuadros de la era industrial. Entonces fíjate esta situación. Dice, porque a mí me fascinó cuando yo pues tuve la oportunidad de leer esto. Dice, el programa encubierto se llama. Te dice, cuando hubo el gran éxodo, para ponerte en antecedentes, el gran éxodo del campo a la ciudad. Entonces, pues, ¿qué ocurrió? Te dice, al desplazarse toda esa masa del campo a la ciudad, dice acá, al desplazarse el trabajo de los campos y el hogar, era necesario preparar a los niños para la vida de la fábrica. Los primeros propietarios de minas, talleres y factorías de la Inglaterra en proceso de industrialización descubrieron, como escribió un individuo aquí, Andrew no sé quién, en 1835, y esto, dice, es casi imposible transformar a las personas que han rebasado la edad de la pubertad, ya procedan de ocupaciones rurales o artesanales, en buenos obreros de fábrica. Imposible cambiarlos y adaptarlos a ser buenos obreros de fábrica, ¿no? Dice, si se lograba encajar previamente a los jóvenes en el sistema industrial, ello facilitaría en gran medida la resolución posterior de los problemas de disciplina industrial. El resultado fue otra estructura central de todas las sociedades de la segunda ola, la educación general. O sea que la educación general surge, señores, como una necesidad para enseñar a los niños que nacen y adaptarlos ¿a qué? Al trabajo en las fábricas. Fíjate lo que te dice. Construida sobre el modelo de la fábrica, la educación general enseñaba los fundamentos de la lectura, la escritura y la aritmética, un poco de historia y otras materias. Esto era el programa descubierto. Pero bajo él existía un programa encubierto o invisible que era mucho más elemental. Se componía y sigue componiéndose en la mayor parte de las naciones industrializadas en tres clases. Una de puntualidad, otra de obediencia y otra de trabajo mecánico y repetitivo. El trabajo de la fábrica exigía obreros que llegasen a la hora, especialmente peones de cadenas de producción. Exigía trabajadores que aceptasen sin discusión órdenes emanadas de la jerarquía directiva. Y exigía hombres y mujeres preparados para trabajar como esclavos en máquinas o en oficinas, realizando operaciones brutalmente repetitivas. ¿Te das cuenta? Ese es, señores, el programa el programa de educación. ¿Qué es lo que están tratando? ¿Te das cuenta? Es adaptando a la nueva generación. Es adaptando, gracias, profe, y adaptando a la nueva generación. Eso es lo que están haciendo. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Una parte de la gran inadaptabilidad que hay ahora mismo es que están adaptando y educando a una nueva generación para hacer cuadros de una sociedad que está muriendo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que ver ahora las pautas de esta nueva sociedad, que son diferentes completamente
de las pautas de la sociedad que está muriendo, para entonces generar un programa de educación general que prepare a los niños para la sociedad postindustrial. Todo eso lleva tiempo y esa es la transición que estamos viviendo. Por eso nosotros, señores, como padres, tenemos ahora mismo una tarea pero sumamente interesante, bonita, sensacional. A nuestros hijos le están enseñando algo en la escuela. Lo que nosotros tenemos que saber, que es sensacional, que aprendan la matemática, la física, la química, la geografía, la educación. Toda esa educación es importante. Pero tenemos que darnos cuenta de que el programa encubierto de la era industrial no vale para la era industrial, porque ellos se van a desarrollar en la era postindustrial. Por eso es tan importante todo eso que nosotros estamos aprendiendo aquí de flexibilidad, todos esos valores, todo ese sistema, en casa, írselo dando para que, y serán los niños adaptados, los niños que requieran, ¿qué cosa? Flexible, que requiera la era postindustrial. O sea que fíjate los retos que tenemos nosotros por delante en este mundo, en este momento que nos ha tocado vivir. Fíjate qué retos tan lindos tenemos. Es mucho más profundo, señores, de lo que cada uno de nosotros vislumbró cuando se nos enseñó el negocio. Qué maravilloso negocio, que nos exige un crecimiento personal tal, que nos demos cuenta de cosas tan trascendentales como esta. ¿Quién lo iba a decir que todo eso iba a venir en una pequeña cajita de SA8 cuando nos explicaron el plan? ¿Te das cuenta? Y esa es la belleza del negocio que no alcanzan a ver muchos. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo lo íbamos a concebir en una cajita de SA8? Y es así. Pero tenemos que entender los noes. Tenemos que entender los noes. Tenemos que entender que vamos a una nueva forma de hacer totalmente distinta. De la que basada en una total en una tecnología totalmente distinta, que no tiene nada que ver con la tecnología que hasta ahora se basaba en la era industrial. Es increíble, señores. Tenemos que darnos cuenta hacia dónde vamos. Tenemos que darnos cuenta de que nuestro negocio tiene una vigencia tremenda. Yo te quiero abrir los horizontes. Yo te quiero abrir los horizontes, señores, para que tú entiendas algo. O sea, yo quiero que tú entiendas los noes, cómo encajarlos, cómo encajar esos noes, que simplemente es su miedo a ese cambio. Pero yo quiero un poco que tú entiendas un poco el ambiente donde nosotros nos estamos moviendo, el mercado donde nosotros nos estamos moviendo. ¿Me entiendes? Señores, el no también, obviamente, debido a que proyecta miedo, viene con escepticismo. Y entonces los otros días me dice una persona, es que hay mucho escepticismo en el mercado. Digo, qué bueno. Me dice, ¿cómo que qué bueno? Claro que es bueno el escepticismo. Señores, los visionarios, las personas que tienen visión, y ustedes son personas de visión, tanto como nosotros, ven una gran ventaja en el escepticismo. Yo leí unas palabras de Henry Ford que a mí me fascinaron, que ha sido uno de los visionarios más grandes que ha tenido el mundo, que decía, en el mercado tú vas a luchar o contra el escepticismo o contra la competencia, pero lo que tú no puedes pretender es no luchar, es que sea fácil. ¿Me entiendes? Tú no puedes pretender eso. Tú vas a luchar contra algo, te tienes que encontrar contra algún obstáculo. Entonces, pues, tienes que entenderlo, y es una formulita muy sencilla. Ponte, analiza, abre tu mente. Si hay escepticismo, no hay competencia. ¿Es cierto eso? Ponte. En una industria donde hay escepticismo, no hay competencia. Cuando Henry Ford, de forma visionaria, visualizó a cada uno de nosotros con un coche, ¿había escepticismo? Claro que sí. ¿Había competencia? Ninguna. Había competencia para comprar caballo, pero no para comprar coche, ¿no es cierto? Ahora, señor, es como una balanza. En la misma proporción que baja el escepticismo, sube la competencia, porque al bajar el escepticismo es obvio, ya es obvio, y sube la competencia. Cuando la balanza gira hacia el otro lado, donde el escepticismo está en su punto más bajo,
La competencia está en su punto más alto y es una merienda de negros.